La correcta alimentación de nuestros proyectos con microcontroladores programables, sin duda, es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para, con ello, tener un resultado eficaz de nuestro proyecto. ¿Quieres ver un poco más y aprender acerca de ello? Sígueme en este vídeo. Hola, soy Ángel Querol de aqfdesarrollo.com y sin duda, si te dedicas al tema de la robótica y manejas microcontroladores programables o placas de Arduino, sabrás que la alimentación eléctrica dentro de nuestros proyectos, sin duda alguna, es uno de los factores más importantes que puede hacer que nuestro proyecto sea un fracaso o todo un éxito. Por ello, a la hora de elegir nuestra fuente de alimentación para el proyecto, tendremos que tener en cuenta no solamente el consumo eléctrico que tiene todo nuestro conglomerado de elementos, módulos y demás. También tendremos que tener en cuenta qué tensiones o voltajes funcionan cada uno de ellos para de esa manera seleccionar la fuente más idónea. Vamos a ello, vamos a ver un poquito cómo hago yo las cosas con mis proyectos. Bueno, pues como tal dijimos, existen múltiples posibilidades a la hora de poder alimentar nuestros proyectos de Arduino. Este tipo de fuente de alimentación podríamos llegar a utilizarlo en nuestros proyectos. Eso sí, son proyectos en principio que tendrían que ser pequeñitos. Son fuentes de alimentación que dentro lo único que tienen es un transformador, un puente de diodo rectificador y un condensador, que lo que intenta en sí es crear una corriente continua. Pero esta corriente continua que nos genera esta fuente no os lo aconsejo, no está estabilizada, simplemente está convertida a una corriente pulsatoria continua y después con el condensador intenta estabilizar. Lo que ocurre es que este tipo de fuentes tienen o aportan un factor de rizado que no conviene para nuestros proyectos. Podríamos llegar a utilizar fuentes de alimentación de PC, de ordenador, que son bastante fiables, funcionan muy bien, están muy bien estabilizadas, contienen unas salidas que pueden ser a 12 y a 5 voltios, ya están reguladas, por lo que no tendríamos que hacer mucho más. Estas fuentes lo único es que son un poco voluminosas, para proyectos grandes sí están muy bien, pero para proyectos medianos ocuparían mucho espacio en la caja. A continuación os voy a presentar las que yo normalmente suelo utilizar. Estas fuentes de alimentación son bastante compactas, son muy fiables, son relativamente pequeñas, funcionan fenomenal. Puedes tener de 5 voltios, de 12, de 24, por ser un pequeño regulador de corriente que nos permitiría, en el caso de la fuente de 5 voltios, incluso regularla de 4,5 a 6. Son las que normalmente yo suelo utilizar y son las que vamos a poner en este ejemplo. Bueno, en principio nuestro vídeo se basa en un proyecto que podamos realizar con Arduino, en este caso es el 1, el cual va a ser alimentado a través de una fuente de alimentación como la anterior que hemos visto y al que le vamos a ir metiendo diferentes elementos. En este caso le vamos a ir introduciendo, como podéis ver en pantalla, un módulo de relés de 8 elementos, los cuales tienen un cierto consumo. Cuando están todos los relés activos, tienen un cierto consumo. A continuación le hemos dispuesto otra serie de elementos, 2 sensores, como podéis ver abajo, y al lado otros 2 elementos a los cuales les hemos llamado elemento 1 y elemento 2. Como podemos observar, nuestro proyecto constaría de un módulo de relés de 8 elementos, nuestro Arduino 1, una fuente, 2 sensores y 2 elementos. En este caso, en concreto, nuestro proyecto va a funcionar 100% todos los elementos que tenemos ahí a 5 voltios. Tanto el módulo de relés como el Arduino, que ya sabéis que funciona a 5 voltios, como los sensores y elemento 1 y elemento 2. Para ello utilizaremos simplemente una fuente de alimentación de 5 voltios. No hace falta una de 12,
dado que todos los elementos son a 5 voltios. En este primer ejemplo, lo que vamos a realizar va a ser conectar todos los puntos comunes de nuestro proyecto, que son el GND. El GND es, por así decirlo, el negativo, ¿vale? Nosotros cuando alimentamos tenemos el positivo y el negativo. El GND es el negativo y es el elemento común para todos nuestros elementos. Por ello, tal y como veis en el dibujo, todos están conectados a través del cable negro que es GND. Como veis ahora, hemos puesto todos los elementos a través del positivo conectados también en paralelo, dado que, como hemos dicho, nuestro proyecto en este caso es de 5 voltios cada uno de nuestros módulos que estamos utilizando. Hemos conectado GND a la toma de GND del propio Arduino y el positivo de 5 voltios al más 5 de Arduino. Podemos aplicar en paralelo en nuestra alimentación, si lo deseamos, un condensador electrolítico. No es que sea obligatorio, dado que la fuente de alimentación estanca ya está bastante bien regulada, pero este condensador en algunos casos puede ayudar un poquito. Este condensador en concreto le he puesto de 1000 microfaradios a 25 voltios. Tenemos que observar atentamente que el condensador consta de una franja, una raya, como podemos apreciar, la cual es GND. La otra patita, que es la más larga de las dos, es el positivo. No podemos ni debemos ponerlo al revés, dado que este condensador tiene su polaridad y de hacerlo al revés, de conectarlo al revés, este condensador va a sufrir serios daños. Ya hemos visto cómo podemos alimentar nuestro proyecto en el caso de que todos los componentes sean a 5 voltios de alimentación. Simplemente pues colocándolos en paralelo bastaría. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos algunos de ellos que funcionan a 5 y otros que funcionan, como en el caso siguiente, a 12? Vamos a verlo. Bueno, pues aquí podemos ver el mismo proyecto con los mismos componentes, pero en este caso el sensor 1, el sensor 2, elemento 1 y elemento 2 van a ser alimentados a 12 voltios, dado que estos así lo requerirían en nuestro proyecto. Ahora vamos a ver cómo cambia un poquito la cosa. Mientras que el módulo de relés y el Arduino siguen siendo exactamente igual a 5 voltios, los 4 de abajo son a 12. Vamos a ver cómo lo haríamos ahora. Del mismo modo, todos nuestros componentes siguen teniendo GND como elemento común a conectar. Por ello, tal y como vemos, nuestro punto negativo de alimentación o GND se unen entre ellos, siendo así un nexo común que une cada uno de los elementos. En este caso, nuestra fuente de alimentación pasa de ser de 5 a 12 voltios. Como observamos, todos los elementos, sensor 1, sensor 2, elemento 1 y elemento 2, que funcionan a 12 voltios, están unidos directamente a la fuente. Y dado que el módulo de relés y el Arduino funcionan a 5 voltios, es necesario establecer entre ellos un estabilizador regulador de corriente. En este caso, la entrada sería a 12 voltios y la salida sería a 5 voltios. A través de él y a través de su salida podemos ya alimentar nuestro Arduino y nuestro módulo de relés. Podemos aplicar tanto a la entrada como a la salida del regulador estabilizador de corriente condensadores electrolíticos que apoyen y ayuden a la labor de estabilizar y regular esta corriente. Como podemos observar en el caso anterior, aquellos componentes que se alimentan a 12 voltios no les hace falta de ningún regulador de corriente, simplemente van a la fuente de alimentación de forma directa, pero en el caso de nuestro Arduino y el módulo de relés que funciona a 5 les hace falta un regulador estabilizador de corriente.
A continuación voy a pasar a enumeraros algunos elementos que yo utilizo dentro de mis proyectos para poder estabilizar y regular esos 5 voltios que nos hace falta. Aquí atrás estamos observando uno de los componentes que yo más utilizo, el LM7805, o conocido vulgarmente dentro del mercado electrónico como 7805. Es un regulador de corriente a 5 voltios de salida. Por la entrada acepta fácilmente los 12, y una cosa que os tengo que decir sobre este regulador es que soporta 1 amperio, lo cual quiere decir que sobrecargarle más allá del amperio supone la destrucción del mismo. Es conveniente siempre ponerle un disipador de calor. Ya en los vídeos siguientes os explicaré por qué es así. Este otro componente que estáis viendo que tiene 5 patitas, el LM2576, es otro regulador de corriente con una característica muy peculiar, dado que por su entrada podemos inyectarle hasta 40 voltios. En la salida podemos regularle entre aproximadamente 1,5 y esos 40 voltios. Lo bueno es que este estabilizador regulador de corriente puede aguantar hasta 3 amperios. Por ello, dependiendo del proyecto que estemos realizando, ¿nos conviene más el anterior o nos conviene más este? Como siempre, en todos este tipo de reguladores aconsejo aplicarle su correspondiente disipador de calor. Este regulador en concreto, el LM2576, para poder utilizar tenemos que manejar otra serie de componentes, alguna resistencia, un potenciómetro, un diodo, algún condensador. Esto lo veremos más detallado posteriormente en el siguiente vídeo. Y por último, y para no extenderme mucho en el vídeo, os voy a presentar este transistor, el 2N3055, el cual es un transistor NPN que soporta entre colector y emisor 15 amperios. Lo utilizo cuando nuestros proyectos exigen un consumo eléctrico elevado. Como ya habéis visto, son 15 amperios lo que puede llegar a soportar. Como siempre, hay que aplicarle su disipador de calor para que de esa manera no se nos queme y regule correctamente la corriente. Para manejarlo es necesario utilizar un diodo Zener, alguna resistencia, algún condensador. Os contaré que, dado que no quiero hacer más largo este vídeo ni más extenso, en el siguiente hablaremos sobre estos 3 componentes que hemos visto que utilizo para estabilizar y regular la corriente en mis proyectos de una forma mucho más detallada. Por ello, os sugiero que si no estáis suscritos y os interesa aprender un poquito dentro del campo de la electrónica, os suscribáis. De ese modo os llegará la notificación de que he subido un nuevo vídeo. Recordaros que en acufdesarrollo.com tenéis disponibles en la sección de galería todos los vídeos de la colección. Sin más, un saludo, os espero pronto, nos vemos.